Bueno, en este breve video les voy a comentar la misión que Bernardo Irigoyen cumplió para el general Urquiza. Estamos hablando del año 1852, inmediatamente después de que finalizó la batalla de Caseros, y la misión que Urquiza le va a dar va a ser ganar, justamente para su causa, el apoyo de los caudillos federales del interior. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que pasó. El contexto, bueno, el 3 de febrero de 1852 se libró la batalla de Caseros. En esa batalla se enfrentaron por un lado el ejército de la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires, y aparte era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, y por otro lado el ejército grande, que estaba compuesto por las fuerzas de Entre Ríos, de Corrientes y de Santa Fe. Por otra parte también estaba compuesto por tropas del Imperio del Brasil, de la banda oriental del Uruguay y de los unitarios que habían emigrado en la época de Rosas. Todo este ejército, el ejército grande, está al mando del general Justo Jesús Urquiza, bueno, que era el gobernador de Entre Ríos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Sabemos que la batalla de Caseros la gana Urquiza, con lo cual las consecuencias fueron que Rosas renunció al gobierno y se fue al exilio, se va a vivir a Gran Bretaña. Se produjo obviamente un vacío de poder. Rosas era el hombre fuerte de la Confederación hasta ese momento, con lo cual, bueno, se produjo un vacío de poder dentro de la Confederación que obviamente Urquiza aspiró a llenar, digamos, ¿no? Urquiza va a querer quedar él como el hombre fuerte de la Confederación, digamos, ¿no? Pero si Urquiza quería dejar de ser el simple gobernador de Entre Ríos, un caudillo más de tantos de los que había, para transformarse en el hombre fuerte de la Confederación, debía lograr algún apoyo político. El tema es en quién lo iba a buscar, diríamos, ese apoyo político, ¿no? Brasil, que había participado de la guerra, Urquiza sabía que no podía confiar en los brasileños porque Brasil le iba a exigir, digamos, muchas contraprestaciones y Urquiza ya estaba obligado, por así decirlo, con los brasileros. De hecho, los brasileros sacaron muchas ganancias de la batalla de Caseros, ¿no? Del derrocamiento de Rosas, con lo cual no podía confiar en Brasil y aparte esto hubiese sido totalmente impopular en el interior. En Gran Bretaña tampoco, si bien los británicos no participaron de la batalla de Caseros, sí se beneficiaron obviamente del derrocamiento del régimen de Rosas, pero no podía confiar en los británicos para esto, con lo cual le quedaban solamente los dos grandes grupos en los cuales se dividía en ese momento la política en la Argentina o en la Confederación Argentina, que eran los unitarios por un lado y los federales, ¿no? En un principio se pensó que Urquiza se iba a apoyar en los unitarios, y esto porque inmediatamente después del 3 de febrero, del día de la batalla de Caseros, Urquiza tomó un montón de medidas que aparentemente mostrarían que él se estaba apoyando en los unitarios, ¿no? ¿Qué tipo de medidas tomó? Bueno, por ejemplo, prohibió el uso de la divisa punzó, que era el clásico distintivo que era obligatorio en la época de Rosas, ¿no? Esa cintilla roja con frases que defendían la Confederación Argentina, etcétera. Bueno, se confiscaron obviamente los bienes de Rosas y su familia. Los 10.000 vencidos en la batalla de Caseros estaban presos en santos lugares. Se realizaron muchas ejecuciones de algunos defensores del régimen de Rosas, por ejemplo el coronel Martiniano Chilabert, todos los sobrevivientes de los 500 gauchos que formaban la división Aquino. La división Aquino era una división que está formada por gauchos que eran federales y que habían combatido siempre por la Confederación, por el régimen de Rosas, pero que Urquiza los pone a cargo, esta división la pone a cargo de unos jefes unitarios. Estos hombres se rebelan en contra de los jefes unitarios, los matan y antes de que se produzca la batalla de Caseros se cambian de bando, diríamos, o mejor dicho, van con Rosas, que era su líder natural, y pelean en la batalla de Caseros del lado de Rosas. A los que sobreviven de esta división Aquino los terminan matando todos y los terminan colgando en los árboles en Palermo, ¿no? Bueno, después también algunos mazorqueros o antiguos mazorqueros como Siriaco Cuitiño o Leandro Antonio Alén, que también fue asesinado en esta época. Leandro Antonio Alén es el padre de Leandro N. Alem. Alem después se va a cambiar el apellido un poco para borrar esta mancha, por así decirlo, de su padre y demás, ¿no? Pero bueno, obviamente que apoyarse en los unitarios hubiese sido un verdadero suicidio político, porque Urquiza sabía perfectamente que los unitarios eran un grupo más bien reducido
y que no gozaban de absolutamente ningún tipo de apoyo o popularidad en el interior, o por lo menos muy poca, con lo cual era poco factible que esto sucediese, ¿no? Bueno, por lo tanto, a los pocos días o a las semanas de la batalla de Caseros, Urquiza les hace saber a los unitarios que su regocijo, ¿no? Su alegría, etcétera, era prematuro y que las cosas no habían cambiado mucho en Caseros. De hecho, el 21 de febrero, Urquiza restableció el uso de la divisa punzó y en el bando en el cual se refirió, en el bando en el cual se restablece el uso de la divisa punzó, se refiere a los unitarios con la siguiente frase. Dice que eran díscolos que se pusieron en choque con el poder de la opinión pública y que sucumbieron sin honor en la demanda. Hoy asoman la cabeza y después de tantos desengaños, de tanta sangre, se empeñan en hacerse acreedores al renombre odioso de salvajes unitarios y, con inaudita impavidez, reclaman la herencia de una revolución que no les pertenece. Digo, en realidad la batalla de Caseros la ganan básicamente los ejércitos federales que estaban en contra de Rosas, ¿no? De Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Entonces reclaman la herencia de una revolución que no les pertenece, de una patria cuyo sosiego perturbaron, cuya independencia comprometieron y cuya libertad sacrificaron con su ambición. Bueno, tremendas palabras, ¿no? Con lo cual Urquiza marca la cancha, por así decirlo, se separa de los unitarios y, bueno, era lógico obviamente que buscara el apoyo de los federales del interior, ¿no? Y esto por varias razones. En primer lugar, todos los caudillos del interior eran federales y en segundo lugar, muchos de estos caudillos eran jefes militares, o sea, había algunos gobernantes civiles, diríamos, pero muchos de ellos eran verdaderos jefes militares que estaban, obviamente, al mando de sus tropas, diríamos, ¿no? Que conservaban las tropas listas para entrar en batalla. Acá les menciono algunos de los gobernadores y las tropas que tenían, etcétera, y marqué en rojito aquellos gobernadores o caudillos que eran verdaderamente líderes militares, digamos, ¿no? Algunos otros, por ejemplo acá Mallea, que no está resaltado en rojos porque era un gobernador civil, digamos, ¿no? Bueno, Benavides tenía 1500 sanjuaninos, un ejército con 1500 sanjuaninos, López, unos 600 veteranos en Río Cuarto y otros 400 cerca de Córdoba, Mallea tenía 800 mendocinos, Lucero tenía el fuerte regimiento de los Andes en San Luis, a ellos se sumaban las milicias tucumanas de Gutiérrez, los aguerridos batallones de Navarro, que en Navarro tenían Catamarca, las fuerzas de Saravia en Salta, de Iturbe en Jujuy y de Bustos en La Rioja. Con lo cual todos estos caudillos podrían tranquilamente haber armado un ejército en contra de Urquiza, ¿no? Y bueno, claramente los caudillos desconfiaban de Urquiza por todo lo que había sucedido con posterioridad a Caseros, ¿no? Todos estos hechos que yo fui mencionando, y por otra parte, obviamente Urquiza había luchado junto con los brasileños, que eran los históricos enemigos de la Confederación, con lo cual claramente había una profunda desconfianza con respecto a Urquiza, ¿no? Y porque obviamente los reformistas, entre comillas, o los unitarios, los liberales, etcétera, de todas las provincias se preparaban claramente para asaltar el poder, para tomar el poder, digamos, ¿no? Para hacer una especie de revancha y tomar el poder para ellos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión que va a tener Bernardo de Irigoyen? Bueno, Urquiza necesitaba a alguien que inspirase confianza en los caudillos para que les transmitiese su plan de conservarlos a ellos, a los caudillos, como gobernadores y contener, obviamente, las ansias de los liberales, digamos, ¿no? Para ello va a recurrir al joven Bernardo de Irigoyen. Bueno, Irigoyen nació en 1822 y murió en 1906. En ese momento tenía 30 años. Irigoyen pertenecía, ¿por qué lo elige Irigoyen? Irigoyen pertenecía a un hogar netamente rosista, había cumplido funciones diplomáticas en el gobierno de Rosas, de hecho había cumplido funciones que eran bastante importantes. Él había estado como secretario en la legación de Chile, en un momento en el cual había muchos conflictos con Chile, no solamente por temas limítrofes y demás, sino porque Sarmiento estaba en la época de Rosas, ¿no? Sarmiento estaba exiliado en Chile y desde Chile agitaba en contra de la Confederación Argentina, etc., ¿no? Bueno, y por otra parte, Bernardo de Irigoyen era amigo de Benavides, que era el caudillo más importante del interior, ¿no? ¿Cuál era entonces la misión que le da Urquiza a Bernardo de Irigoyen? En primer lugar, convencer a los caudillos federales que nada había cambiado con la caída de Rosas
es decir, que iba a continuar un régimen más o menos parecido al que había habido antes, por lo que podía seguir habiendo una suerte de rosismo sin rosas, ¿no? Y en segundo lugar, convencer a los liberales, a los unitarios, etcétera, a los reformistas del interior, que las horas de revanchismo y las apetencias personales podían esperar, invitándolos a participar de la obra común sin perjudicar el dominio de los caudillos, ¿no? En realidad, en el interior empieza a haber una especie de conmoción política provocada obviamente por algunos grupos liberales, unitarios, etcétera, pero también incluso por grupos de antiguos federales que disputaban, por así decirlo, la jefatura de la provincia a un determinado caudillo, digamos, ¿no? Con lo cual empiezan a mezclarse también viejas disputas familiares o apetencias políticas personales de personas que eran federales, pero que ahora se pasaban, entre comillas, a este nuevo régimen, digamos, ¿no? Bueno, entonces Irigoyen partió de Buenos Aires el 1 de marzo, o sea, poco menos de un mes después de la batalla de Caseros. Al llegar a Córdoba se encontró con que una revolución de los doctores, entre comillas, liberales, habían depuesto al caudillo cordobés, a López. Bueno, él intercedió por el depuesto gobernador en Córdoba se entera que revoluciones de este tipo, revoluciones parecidas, estaban por estallar o que ya habían estallado en Mendoza, Jujuy, Salta, etc., ¿no? Con lo cual el interior del país era un verdadero polvorín, diríamos. Nadie sabía cómo podía terminar esto. Lo cierto es que era una situación sumamente inestable, digamos, ¿no? Los caudillos estaban con las armas en la mano, con sus ejércitos preparados, acuartelados, etcétera, y los liberales, los unitarios, etcétera, o grupos disidentes, antiguos federales disidentes, etcétera, se preparaban para asaltar al poder y hacerse cargo de las respectivas provincias, ¿no? Bueno, antes que estallara la guerra civil en todo el interior, decidió dividirse, diríamos, ¿no? Y en Córdoba se dividen, decide enviar a su ayudante, Pedro Uriburu, que era salteño. A Uriburu lo manda al norte para gestionar todo esto que le había pedido Urquiza a él, a Irigoyen, mientras que Irigoyen se dirige a Cuyo, diríamos, ¿no? Bueno, poco fue convenciendo a los caudillos que Urquiza quería mantener las instituciones y que ellos, los caudillos, debían quedar como gobernantes, digamos, ¿no? Eh, Algunos los llegó a hablar personalmente con algunos, otros por carta, etcétera. La cuestión es que Bernardo de Irigoyen se hizo una verdadera maratón a caballo, etcétera, tratando de recorrer en la menor cantidad de tiempo posible la mayor distancia para poder contactarse con todos los gobernadores y darles este mensaje en el cual Urquiza confiaba en ellos, digamos, y les aseguraba que se iba a mantener estas instituciones, digamos, ¿no? Bueno, y aparte les pedía a los caudillos que aceptaran en sus gobiernos o en sus provincias a algún ministro liberal como una como una especie de concordia y una muestra de buena voluntad, diríamos, hacia los antiguos unitarios o liberales, etc., ¿no? Bueno, esto lo logra Irigoyen, termina sus funciones, cumpliendo con sus funciones. Los caudillos uno a uno empiezan a aceptar este nuevo orden, por así decirlo, con Urquiza, o que estableció Urquiza, y Urquiza luego terminó aprobando, obviamente, con honrosas expresiones todo lo que había actuado Irigoyen, diríamos, ¿no? Que se había lucido en esta función. ¿Qué fue de Bernardo de Irigoyen? Bueno, Irigoyen se va a transformar en uno de los políticos más importantes de la segunda parte del siglo XIX, perdón. Desempeñó los cargos de ministro del Interior en las presidencias de Avellaneda y en la primera presidencia de Roca, de ministro de Relaciones Exteriores, también en la presidencia de Avellaneda y en la presidencia de Roca, o sea, fue ministro del Interior y de Relaciones Exteriores con Avellaneda y con Roca. Fue senador nacional y también fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue candidato a presidente de la Nación en 2 oportunidades y cuando se funda la Unión Cívica Radical, él va a ser una de las personas de los hombres más importantes que van a formar la Unión Cívica Radical, ¿no? A tal punto que en el Congreso Nacional él se va a transformar en una de las espadas más afiladas que tenía la UCR, digamos, ¿no? Una de las personas que hacían temblar el Congreso cada vez que hablaban, digamos, ¿no? Y que imponían un respeto
muy grande en los opositores, ¿no? Que en ese momento eran los hombres del régimen de la generación del 80. Bueno, y aparte puso, bueno, a disposición del partido, de la Unión Cívica Radical, su enorme fortuna personal, ¿no? Con lo cual fue para la Unión Cívica Radical, Bernardo de Irigoyen fue un pilar, por así decirlo, ¿no? Sumamente importante, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Acá les dejo algunos otros videos que les pueden interesar. Y bueno, si les gustó, que se suscriban al canal, le den un like o hagan un comentario y me hagan saber que les ha resultado interesante.